Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma, en la cima de un monte. Somos testigos de un acontecimiento portentoso, un acontecimiento que nos deja con la boca abierta y que amerita un profundo análisis bíblico. Se trata de la transfiguración del Señor. Quédate con nosotros porque, como hacemos cada semana, vamos a hacer un detallado análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y tenemos mucho que aprender. Celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Todos los años en Cuaresma, independientemente del ciclo litúrgico, el segundo domingo de Cuaresma se dedica a la transfiguración. En esta ocasión, que estamos en el ciclo litúrgico B, vamos a leer en la Santa Misa la transfiguración según la cuenta San Marcos. Él fue el primero en relatarla porque fue el primero en escribir un evangelio. ¿Qué te parece si leemos primero el texto y después procedemos a hacer su análisis, para terminar, como siempre, con un momento de oración? Antes que otra cosa, vamos a ponernos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos dice lo siguiente. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Este es el texto del Evangelio que leemos en esta ocasión en la Santa Misa. La transfiguración es un evento verdaderamente fascinante porque lo que vemos es a Jesús, que es verdadero hombre, transformarse en frente de sus apóstoles, de 3 de ellos, en Dios. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre también. Pero los apóstoles solamente habían conocido su faceta humana y en esta ocasión los sorprende mostrándoles su faceta divina. ¿Cómo es esto? Vamos a realizar el análisis. Primero hay que ubicar esta perícopa. De hecho, fíjate que en esta ocasión leemos una perícopa completa y el inicio de la siguiente. Lógicamente leemos la perícopa de la transfiguración, pero también leemos los primeros versículos de la perícopa siguiente, que habla acerca de la venida del profeta Elías. El contexto inmediato, pues, de este texto que hoy nos ocupa en la Santa Misa es lo que sucedió justo antes. Son las condiciones para seguir a Jesús. ¿Y cuáles son las condiciones para seguir a Jesús? Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y fíjate que Jesús cuenta esto a sus apóstoles, o les da esta enseñanza a los apóstoles, o les hace esta advertencia, si tú quieres, justo después de que por primera vez les anuncia que va a morir en una cruz, cosa que los preocupa, sobre todo a Pedro. Y de ahí Jesús, de contarles que él va a morir, de ahí parte a decirles: bueno, es que no hay de otra. El que quiera venir en pos de mí se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Y lo que sucede justo después, 6 días después de ese diálogo que tuvo Jesús con sus apóstoles, es precisamente esto que vemos aquí en la cima de un monte, que es la transfiguración. Y la perícopa posterior, bueno, se habla acerca de la venida del profeta Elías. El contexto amplio de todo esto corresponde a una sección del Evangelio según San Marcos que se conoce como los viajes afuera de Galilea. Los personajes que intervienen en este texto, por supuesto, son Jesús, Pedro, Santiago, Juan, también Moisés, el profeta Elías y por supuesto Dios Padre, que se manifiesta desde una nube y hablando a los que estaban ahí presentes. ¿Qué te parece si vamos viendo versículo por versículo qué podemos encontrar, qué podemos aprender? Primero, el texto dice que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, porque a esos 3
Eran sus tres más íntimos. Fíjate cómo entre los 12 apóstoles Jesús tenía tres que eran los más cercanos, los más de confianza. Estos eran sus hombres de confianza. No es para menos, no es para menos, porque ellos fueron los tres primeros que escogió. También Felipe fue uno de los 4 primeros que escogió. Los escogió juntos, a Felipe, a Simón, a Santiago, a Juan. Pero de esos 4, con estos 3, ¿será que congenió más? A fin de cuentas, Pedro era el que tenía más fe de todos ellos. Él fue el primero en que fue capaz de reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y últimamente Jesús iba a depositar en Pedro pues las llaves de su reino, ¿verdad? Sobre él edificaría la iglesia. En el caso de Juan, pues vemos en el Evangelio de Juan mismo cómo se identifica a él como el discípulo al que amaba Jesús, el discípulo amado. Tal vez por ser el más joven de ellos, era así como el hijo consentido. Y Santiago, bueno, pues seguramente que también tenía una muy buena relación con Jesús, porque estos 3 son los más cercanos a Jesús. Otra vez fueron de los primeros que él escogió para que fueran sus apóstoles, pero también más adelante, bueno, vemos cómo cuando Jesús esté orando en Getsemaní, se va a acompañar más de cerca de estos 3 para que lo acompañen, para que lo cobijen, para sentirse no tan solo al lado de sus 3 más queridos en el momento más crucial de su vida, que será cuando esté orando en el huerto de los olivos poco antes de que lo arresten para poder después, o para tener después que morir en una cruz. Así que es con estos 3 con los que sube, pero fíjate cómo después de que les avisa o de que les cuenta por primera vez que va a morir, y que Pedro se queda muy turbado con esto, después de hablarles de la crucifixión, lo siguiente que les muestra es su lado divino. Y recuerda que como estamos en el tiempo de Cuaresma, todos estos textos los tenemos que leer en clave pascual. Eso significa que tenemos que leer todos estos textos bajo la óptica del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y justamente este texto que estamos viendo aquí está fuertemente relacionado con la resurrección, porque así es como se va a manifestar Jesús ante los apóstoles en la cima de aquel monte, con toda la misma gloria con la que va a resucitar. Y fíjate cómo esto lo hace después de haberles hablado de su muerte, después de haberles dicho que la condición para seguirlo es tomar una cruz y seguirlo. Y con esto, de una manera muy radical, les enseña también, pero a fin de cuentas, esa cruz no es la última palabra. Mi muerte no es el fin de la historia, y la cruz que ustedes deben cargar tampoco es el fin de la historia, ni es el único objetivo de esto. No, esa es una condición para seguirme, pero no es el objetivo morir en la cruz. El objetivo es realmente la gloria de la resurrección, y es lo que Jesús les enseña justo después de haberles hablado de este otro tema de la cruz. Dice pues Marcos que los llevó a ellos solos a un monte elevado. Solos, o sea, dejó a los otros 9 debajo y se subió con ellos a un monte elevado. ¿A qué monte? No lo sabemos. Marcos no dice qué monte es, y ninguno de los evangelistas nos dicen qué monte sucedió esto. La tradición, bueno, hay 2 tradiciones. Una quiere que sea el monte Tabor, otra quiere que sea el monte Carmelo. Como sea, lo que es importante es que esto haya tenido lugar en la cima de un monte, porque es en la cima de un monte donde Dios en la historia de su pueblo se manifiesta con todo su poder. ¿Por qué? Porque a nivel terrestre, a nivel terreno, no hay nada más cerca del cielo que la cumbre de un monte. Esa es la razón por la que cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, se las da justamente en la cima de un monte, del monte Sinaí. Y en este caso vamos a ver que este acontecimiento de la transfiguración tiene también lugar ahí, en la cima de un monte, en el lugar más alto en la tierra, más cercano a Dios mismo, que se encuentra en el cielo. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Se transfiguró. ¿Qué significa esto? Aquí creo que es interesante remontarnos a la palabra original del Evangelio de Marcos en griego, porque el verbo que aparece aquí es metamorfoti. Metamorfoti, que significa justamente se transfiguró. Fíjate cómo metamorfoti viene del verbo metamorfein, y metamorfein viene del sustantivo metamorfosis, y metamorfosis significa cambio de forma. Nosotros en español tenemos por supuesto esa palabra, metamorfosis. Meta, cambio, y morfos, forma. Entonces la metamorfosis consiste en el cambio de forma. Cuando dice Marcos que Jesús metamorfoti, que Jesús se transformó,
nosotros lo hemos traducido ya teológicamente como se transfiguró. Lo que Marcos está diciendo es justamente que Jesús cambió de forma. Jesús cambió de forma. Jesús sufrió enfrente de estos tres apóstoles una metamorfosis. ¿Por qué? Porque cambió de su forma humana a su forma divina. Y quizás entender esta palabra transfiguración como una metamorfosis en la que Jesús cambia su naturaleza humana por su naturaleza divina para manifestarse así en frente de sus apóstoles nos permita comprender lo fuerte, lo radical que fue este cambio, ¿verdad? No fue algo aparente, fue un verdadero cambio, fue una verdadera transformación, metamorfosis. Pues aquí ves transfiguración, a fin de cuentas sinónimos, y a fin de cuentas eso es lo que significa. Jesús se transformó de esa manera enfrente de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. El hecho de que Jesús se revista de este blanco, que con todo el fulgor era tan resplandeciente que quizás incluso pues hasta cegara, ¿verdad?, a los apóstoles, tiene muchas connotaciones interesantes. Una de ellas es que, por ejemplo, pensemos en Moisés, que en un momento se va a aparecer también aquí. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días, 40 noches preparándose y finalmente Dios le da las tablas de la ley. Después de ese encuentro que tuvo Moisés con Dios, cuando baja del monte a ver al pueblo cargando las tablas de la ley, el rostro de Moisés resplandecía con todo su fulgor, porque ese Moisés estaba con su rostro reflejando el fulgor de Dios, todo el brillo de Dios, todo el resplandor, todo el brillo de Dios resplandecía a través de Moisés para que su pueblo lo viera. Es la razón por la que tal vez te has fijado que en las esculturas que se hacen de Moisés se le suele representar como con unas especies de cuernos de fuego que salen de su cabeza. Esos cuernos de fuego son la manera plástica de representar este resplandor del rostro de Moisés con el cual bajó del Sinaí después de haberse encontrado con el Señor. En el caso de Jesús, el resplandor de sus vestidos es algo que no está reflejando la divinidad de ningún modo, sino que le está proyectando. Él no la refleja, Él la irradia, Él mismo la irradia, y por eso sus vestiduras se visten así. Pero también las vestiduras así de blancas nos recuerdan las vestiduras de aquellos que se encuentran en el cielo, tanto los ángeles como aquellos que ya gozan de la vida eterna. Es así como se nos cuenta que las personas que han sido salvadas están vestidas en el libro del Apocalipsis, y la razón por la que sus vestiduras son así de blancas es porque, según cuenta el Apocalipsis, han sido lavadas con la sangre del Cordero. De modo que con todo ese resplandor, en ese caso pues es el resplandor de la resurrección de los muertos, en este caso Jesús resplandece con todo su fulgor, y precisamente es aquí como vemos a Jesús resplandeciendo con el mismo resplandor con el que Jesús resucitará de entre los muertos. Y para los apóstoles esto les deja esta enseñanza experiencial, ¿verdad? Ellos viven esta experiencia de ver a Jesús transformándose de esta manera para tener claro, muy claro, que la cruz no tiene la última palabra, que esa cruz no es el final de la historia, sino que precisamente todo va encaminado a esta gloria con la que ellos están contemplando a Jesús en este momento. Continúa diciendo Marcos: y se les aparecieron Elías y Moisés. Dos personajes muy interesantes del Antiguo Testamento y también muy simbólicos. Elías, entre todos los profetas, se consideraba el más grande de ellos, era el más importante de los profetas. En el caso de Moisés, él fue lógicamente el más grande de los patriarcas, pero sin lugar a dudas que en la historia del Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, Moisés es el personaje más importante de todos ellos. Él es el caudillo que los liberó de la esclavitud de Egipto, él es el que los condujo por el desierto, él es el que pactó con Dios, aquel pacto, aquella alianza que estuvo expresada también en esas tablas de la ley que Moisés le dio a su pueblo, esa alianza en la que Dios escoge a esa nación para que sea su nación exclusiva, y él a cambio será el Dios exclusivo de ellos. Por todas estas razones, Moisés se considera el personaje más importante del Antiguo Testamento, pero el hecho de que sean justamente a la par Moisés y Elías los que se aparecen tiene también una connotación del sentido de las Escrituras que encuentran su cumplimiento y su culmen en este momento de la transfiguración en Jesús, porque a Moisés se le atribuía la escritura de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros les llamamos Pentateuco, porque pues Penta 5
Pentateuco, 5 escritos, 5 libros, ya sabes, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio. Bueno, a Moisés se le atribuía la escritura de todos esos libros. De manera que muchas veces, para referirse a la Torá, el pueblo se solía referir como a Moisés simplemente. Los libros escritos por Moisés, pues Moisés. Piensa, por ejemplo, en aquel libro de geometría, o bueno, ya sabes, esa serie de los libros de matemáticas, de geometría y de trigonometría que escribió aquel afamado Baldor. Y los libros nadie los conoce o nadie los recuerda como el libro de matemáticas, el libro de álgebra o el libro de trigonometría. Todo el mundo los conoce como el Baldor. No todo el mundo sabe qué libros son cuando uno habla acerca del Baldor. Bueno, lo mismo pasaba con ellos. Ellos muchas veces, en lugar de decir la Torá, decían Moisés. Y decir Moisés era equivalente pues a referirse a la Torá. Entonces tenemos a Moisés, que representa a esa Torá, que representa esa ley también. Moisés es representante de la Torá, por ende es representante de la ley. ¿De qué ley? De esa alianza que pactó Dios con su pueblo. En el caso de Elías, él es la voz de los profetas. Entonces él aquí está representando a todos los profetas, está representando a todos los libros proféticos. Y esa profecía que revela la palabra de Dios. De manera que cuando vemos juntos a Moisés y a Elías, lo que estamos viendo es toda la escritura junta, representada a través de ellos dos. Tanto la ley como las profecías, tanto la Torá como la palabra de Dios expresada a través de los profetas. ¿Ves? Muchas veces incluso tú ves a Jesús que se refiere a Moisés y los profetas. Cuando Jesús se refiere a Moisés y los profetas, no se refiere a los personajes, no se refiere a Moisés y a Elías, Zacarías, Daniel, Isaías, no, se refiere a los libros de Moisés, la Torá, y a los libros de los profetas. Entonces vemos aquí cómo esa ley representada con Moisés y esas profecías representadas con Elías encuentran su culmen en la presencia de Jesús. Esa ley, si tiene sentido, es porque Jesús va ahora a pactar una nueva alianza derramando él su propia sangre. Y todas esas profecías que se dijeron a través de la boca de los profetas encuentran su cumplimiento en Jesús. De modo que el hecho de que aparezcan estos dos personajes, los más importantes del Antiguo Testamento, junto con Jesús, es la manera visual para los apóstoles de comprender que Jesús mismo está dando cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. Eso es muy importante y muy interesante. Y dice que se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Marcos no dice de qué hablaban. Mateo, que de hecho le copia el texto a Marcos en su evangelio cuando él escribe el suyo, pues tampoco dice de qué estaban hablando. Aunque Lucas dice que estaban hablando de las cosas que sucederían al final. Después dice el texto que Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esta referencia a las carpas hace pensar a muchos biblistas que este acontecimiento de la transfiguración sucedió en el marco de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta importante para los judíos, era una fiesta agrícola, era una fiesta en la que exigía una peregrinación a Jerusalén, y a diferencia de quedarse en posadas o en los pisos superiores de algunas casas, los peregrinos acampaban a las afueras de la ciudad en carpas. Por eso se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Entonces, como a Pedro de repente se le ocurre la idea de construir carpas, pues esto a muchos les ha sugerido que esto debió suceder en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, y por eso se le ocurre a Pedro, aunque como dice aquí el evangelista, Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor, estaban tan espantados. Pues es que imagínate, de repente primero ven a Jesús, a quien conocen únicamente como hombre, y de repente lo ven que se transforme en Dios enfrente de ellos. De pronto, pop, aparecen Moisés y Elías. Imagínate esos tres. Seguramente que el corazón les palpitaba 1000 por hora, sus manos estaban sudando frío, y por eso es que Pedro les dice: señores, que estamos de maravilla pasándola aquí, si quieres construyo 3 carpas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. Ni siquiera piensa en otras 3 para Santiago, Juan y él, no, nada más. Pero es que estaba hablando por hablar, porque estaba realmente asustado con lo que estaba pasando. Entonces, por si fuera poco, entonces una nube los cubrió con su sombra.
¿Y quién estaba detrás de esa nube? Por supuesto, el que estaba Dios, Dios Padre. Para ellos era esto clarísimo porque en el Antiguo Testamento también Dios se manifestaba como una nube. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel deambulaba por el desierto, por la noche los guiaba Dios con una columna de fuego y de día los guiaba con una nube. Entonces esta nube lógicamente representa a Dios y dice, y salió de ella una voz que decía, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Las palabras que salen de esta nube, estas palabras que salen de la boca de Dios, son las mismas palabras que salieron del cielo en el momento en que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Son las mismas palabras. Este es mi hijo muy querido. Pero en este caso le da a estos tres, fíjate, les da a estos tres, a Pedro, a Santiago y a Juan, esta orden: escúchenlo. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Imagínate para Pedro, Santiago y Juan, a partir de ese momento, cómo veían a Jesús. Lo vieron que se transformó en Dios y aparte oyeron a Dios Padre desde la nube decirles con todas sus letras, este es mi hijo muy amado. Este es mi hijo muy amado. Ellos ya tenían más que claro desde ese momento quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Ves? Y bueno, que aparte tenían la consigna de que tenían que escucharlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. De pronto todos se esfumaron y quedó únicamente Jesús, y ya no con esa vestidura tan resplandeciente, sino con su ropa ordinaria. ¿Habrá sido una ilusión? ¿Habrá sido una alucinación? Bueno, eran tres precisamente los que estuvieron ahí presentes, para que no quedara duda. Los tres la vieron, no solo uno. Así que entre los tres podían confirmarse que lo que acababan de ver realmente sucedió, pero así como sucedió, desapareció. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto. Recuerda que en el Evangelio según San Marcos, una de las constantes es lo que conocemos como el secreto mesiánico. Jesús realiza milagros y no quiere que la persona que fue beneficiaria del milagro lo cuente a nadie. Cuando exorciza a los demonios de alguien, impide que los demonios confiesen que el que los está exorcizando es el Hijo de Dios. Y aquí vemos una vez más como a estos tres que los lleva a que sean testigos de su transfiguración, les prohíbe que hablen. Y de hecho, fíjate, les dice, les prohíbe, no les pide que no lo cuenten, les prohíbe. O sea, tajantemente les dice, y no se lo digan a nadie, no le digan a nadie lo que han visto. Ese secreto mesiánico, ese querer guardar quién es hasta que llegue el momento oportuno. Y dice aquí precisamente, les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos, porque solo entonces la gente iba a poder entender lo que había sucedido, solo entonces la gente podría entender lo que los apóstoles les contaban, y además podrían creerles que en efecto lo que les contaron fue cierto, porque después lo iban a ver resucitar con esa misma gloria, con esas vestiduras resplandecientes. Ellos cumplieron esta orden, mantuvieron pues ese secreto mesiánico, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Claro, ellos todavía no sabían, lo habían visto convertirse o transformarse, no convertirse, ¿verdad? Sino transformarse. No se puede convertir porque siempre ha sido Dios, simplemente se transforma, cambia su forma, de su forma humana a su forma divina. Lo ven transformarse, insisto, no convertirse, sino transformarse en su naturaleza divina. Y claro que esta conexión que harán ellos con la cruz, con lo que Jesús les habló de la cruz antes, y con la transfiguración que tiene que ver con la resurrección, eso ellos mismos no lo entienden todavía en este momento, lo van a poder entender después cuando vean a Jesús resucitar, y entonces iban a poder conectar los cabos, atar los cabos, y van a decir, es que la cruz de la que nos habló efectivamente no era el final de la historia, al final era la resurrección, y por eso nos llevó a que lo viéramos cómo se transfiguraba, para dejarnos claro que el final de la historia no era esa cruz, que el objetivo no era que cargáramos una cruz, sino que era una condición, pero para finalmente compartir esta gloria con Él en la resurrección, así como ahora resucitado. Entonces, todas esas reflexiones para ellos mismos, pues solo fueron posibles una vez que pudieron atestiguar la resurrección de Jesús. Y así es como este texto tan importante está conectado con la Pascua, y es una de las razones por las que todas las cuaresmas, en el segundo domingo, leemos en la Santa Misa el texto de la Transfiguración. Un texto verdaderamente fascinante, y para nosotros el recuerdo constante de que Jesús, claro que es hombre, pero Jesús es Dios.
¿qué implicación tiene para nosotros que Jesús sea Dios? Y sobre todo, siempre que nosotros leemos la Escritura, para que la palabra de Dios resuene en nuestro interior, tenemos que ponernos en el papel de los interlocutores de Jesús. Y en este caso, sus interlocutores son Pedro, Santiago y Juan. Así que nosotros subimos con ellos al monte Tabor. Nosotros lo vemos transformarse en Dios, nos queda claro, pero lo vemos también cumpliendo las profecías y dando plenitud a la alianza que Dios pactó con su pueblo a través de Moisés. Pero sobre todo, estando nosotros con Pedro, Santiago y Juan en la cima de ese monte, nosotros también escuchamos que desde esa nube Dios nos dice a nosotros: ese es mi Hijo amado, escuchadle. Dios nos dice a nosotros en esta ocasión: ese es mi Hijo amado. Y no basta que lo crean y no basta que se lo crean. Escuchadlo. Y fíjate qué interesante, porque escuchar tiene un sinónimo: obedecer. La palabra obedecer en latín se dice obaudire, relacionado con la audición, relacionado con el oído. Obedecer significa escuchar. Cuando Dios nos está pidiendo que escuchemos a su Hijo amado, aparte subraya, no solo dice es mi Hijo amado, así que cuidado, es mi Hijo amado. Y cuando uno que es padre enfatiza que uno ama a su hijo, como que dice cuidado, porque es mi Hijo amado. Cuidado con lo que hacen, cuidado con lo que dicen, porque es mi Hijo amado. Y después de eso dice escucharlo, y lo que nos quiere decir Dios es precisamente obedecerlo. Es mi Hijo amado, así que obedézcanlo. Esa es la consigna con la que nos quedamos en este segundo domingo de Cuaresma, y vale la pena que nos lo tomemos en serio después de haber atestiguado esta portentosa transfiguración. Te invito a que todo esto que hemos aprendido y que hemos reflexionado lo pongamos un momento en nuestro corazón. Y ahora nosotros nos dirigamos a nuestro Padre con esta oración. Te pido, como siempre, que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Quiero subir y bajar, Señor, contigo, y contemplar cara a cara el misterio de Dios, que estando escondido, habla, se manifiesta y te señala como Señor. Quiero subir y bajar, ascender para contemplar tu gloria, bajar para dar testimonio de ella en la vida de cada día, en los hombres que nunca se encaminaron a la cima de la fe, al monte de la esperanza, a la montaña donde Dios siempre habla, nunca defrauda y siempre dice que nos ama. Quiero subir y bajar, Señor, que no me quede en el sentimentalismo vacío, que no quede crucificado por una fe cómoda, que no huya de la cruz de cada día. Que entienda, Señor, que para bajar es necesario, como tú, subir primero a la presencia de Dios, para vivirlo ante la voz de Dios, para escucharlo ante la fuerza de lo alto, para que la vida brille luego con el fulgor y el resplandor de la fe. Quiero subir, Señor. Quiero subir al monte y contemplar cara a cara ese prodigio de tu brillante divinidad, sin olvidar que como nosotros, también eres humano. Muéstranos, Señor, tu rostro, y que para bajar al llano de cada día, no olvidemos nunca de buscar y anhelar los signos de tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco tu compañía. Te recuerdo también acerca de mis diferentes libros que puedes leer para esta Cuaresma: Nuestra familia al pie de la cruz, el bestseller Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios. Nos vemos aquí el próximo fin de semana, mientras tenemos una cita todos los días a través de nuestro programa de radio Semillas para la Vida. Puedes escucharlo en nuestro sitio semillasparalavida.org o en tu estación de radio católica favorita. Te deseo que esta segunda semana de Cuaresma
Dios derrame sobre ti todo su resplandor y te animo a que tú irradies ese resplandor de Dios hacia todos aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.